Soy Gustavo Genuso, ingeniero nuclear y emprendedor social. El 8 de diciembre del 2015 asumí la intendencia de la ciudad de Bariloche y goberné por el término de 2 mandatos. Quiero compartirle mis aprendizajes. Estas son mis historias. Juan, un vecino de la ciudad, vuelve del mercado donde compró unas manzanas. Las saca de la bolsa plástica que le dieron y las pone sobre una bandeja. Al azar, toma una manzana, la que le pareció más sabrosa, la pela, la corta en trozos y tranquilamente la come. En esta descripción que estoy haciendo quedan 2 cosas sueltas. La bolsa y la cáscara, ¿dónde van? ¿A una misma bolsa o a bolsas separadas? ¿Y en qué empieza, en este momento, uno de los problemas más complejos que tienen las ciudades, los países, el mundo? ¿Qué hacer con los residuos? ¿Cómo abordar un problema de este tipo? Un problema realmente complejo, con muchas aristas y muchos componentes. ¿A qué viene este cuento? Que hoy quiero contarles cómo abordar problemas complejos en la gestión de gobierno y que, para ejemplificar, les voy a ir diciendo lo que aprendimos en la gestión municipal tratando de resolver el problema de la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada. No hay que minimizar claramente ninguno de los desafíos o problemas que presenta la gestión de gobierno. Todos tienen un grado de complejidad respetable, pero como en todo, hay escalas. Hay algunos problemas que son más complejos que otros. Soy realmente apasionado de la gestión de gobierno. Por eso, estos 101 tips para gobernar. Les voy a contar, les decía, lo que aprendí tratando de resolver problemas complejos, que hay muchos en la gestión. Cada aprendizaje, o mejor dicho, cada tip, trataré de ejemplificarlo a partir de uno en particular, de uno de los problemas complejos que intentamos resolver en la gestión, que fue la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada. ¿Y por qué elijo este tema para retratar cómo abordar problemas complejos? Porque fue un tema en el que tuvimos mucha dificultad, que caminamos con aciertos y errores, en el que nos equivocamos muchas veces y vuelta a empezar. Un tema en el que nos quedaron grandes deudas pendientes y es de esos temas de los que nos dejan muchísimos aprendizajes. Para empezar, para contarles de este tema en particular, para ponerlos en el ámbito, les cuento que cuando asumimos nos propusimos un cambio profundo, pasar de un sistema de recolección tradicional de basura a uno de separación en origen y recolección diferenciada. No solo era un tema de moda, era una necesidad ambiental, pero claro, no es lo mismo decirlo que hacerlo. Este tipo de desafíos no son problemas técnicos, son problemas sociales complejos. Y se lo trata como algo sencillo, tipo ponemos contenedores y listo, la gente va a ir y ellos saben cómo separar la basura. Te va mal, te va mal, te va mal, te va mal, muy mal. Y nos pasó. Recuerdo que en un momento de la gestión el gobierno nacional nos envió 2 grandes contenedores que se enviaban a todo el país con 4 bocas para depositar residuos diferenciados. En cada boca un tipo de residuos: plástico, vidrios, cartones y papeles, residuos mojados. Los pusimos. ¿Qué resultó? Un desastre. La gente no sabía qué hacer. ¿Para qué es cada boca? ¿Cómo separo en mi casa? ¿Qué hago? La cantidad de residuos llenaban rápidamente los recipientes y rebalsaban por todos lados. Un desastre. Nos encontramos entonces con muchísimos obstáculos. Vecinos que no sabían separar, otros que no querían, camioneros y recolectores, ¿no?, que mezclaban todo, recicladores que quedaban fuera del nuevo sistema, los recicladores que estaban en la planta. Un lío. Y la solución no fue mágica. Tuvimos que encarar un proceso, tuvimos que generar condiciones y eso es algo de lo que les contaré para poder reflexionar sobre el tema principal que vamos a abordar, la resolución de problemas complejos. Por lo tanto, no nos distraigamos, volvamos al foco, los problemas complejos. En primer lugar, para ponernos en tema, ¿qué pasa cuando queremos resolver un problema técnico, solamente técnico, puramente técnico, que sea complejo? ¿Cómo simplificarlo para poder abordarlo? ¿Hacerlo todo de unas o tratar de separarlo en partes? Un problema técnico complejo se puede particionar en partes para poder resolverlo y cada parte en sí misma tiene también una complejidad.
también puede llegar a ser un problema complejo cada parte del sistema. O mejor dicho, un sistema técnico se lo puede pensar como un conjunto de sistemas menores o subsistemas y resolver cada uno por separado. Un auto, más familiar para usted, un auto es un conjunto de subsistemas, la planta motriz o motor, el sistema de refrigeración, el sistema de freno, el sistema de dirección, etc. Todos están interrelacionados, pero en principio puedo resolver cada uno por separado sabiendo cómo se relacionan, ¿no? Es decir, que podemos, en la mayoría de los casos, separar el problema general en partes que se abordan cada una un poco más fácilmente. ¿Esto sería el primer tip? Sí, el primer tip, aun cuando parezca muy obvio. Por ejemplo, en el tema de los residuos que estábamos hablando, podemos abordar el tema en partes: separación y recolección diferenciada, sistemas de clasificación, disposición final, etc. La separación en origen y la recolección diferenciada puede ser, y así lo vamos a tratar, como un sistema que se aborda por separado y aún así es un problema complejo en sí mismo. En términos generales, los problemas que se enfrenta al gobernar tienen esta característica de complejidad de los problemas técnicos, pero con un agravante. No son meramente un problema técnico. Es que los problemas que suceden en la gestión son en general problemas técnico-sociales. Sin ser rigurosos, porque no soy sociólogo, podemos decir que un problema técnico-social es un desafío que no se resuelve solo con una solución técnica, porque involucra personas, involucra intereses, valores y decisiones colectivas. No basta con saber cómo arreglarlo desde la técnica, la ingeniería, el aporte de la ciencia. También hay que entender cómo afecta a la sociedad y cómo la sociedad lo percibe. Por ejemplo, el cambio climático no se resuelve solo con energías renovables porque hay economía, políticas, algo como hábitos culturales en juego. O en una ciudad, si se quiere mejorar el transporte público, no alcanza con poner más colectivos. Hay que ver costos, impactos ambientales, necesidad de los vecinos y hasta resistencias al cambio. Es decir, que no es solo saber qué hay que hacer, sino también cómo lograr que se haga en un contexto con actores, conflictos y decisiones compartidas. Tomemos entonces esto como un segundo tip. Ya van dos. El primero, podemos en la mayoría de los casos separar el problema general en partes que se abordan cada una un poco más fácilmente. Y como segundo tip, no es solo saber qué hay que hacer, sino también cómo lograr que se haga en un contexto con actores, conflictos y decisiones compartidas. Antes de continuar, les recuerdo que en mi web, gustavogenuso.com, encontrará la transcripción de los episodios y material útil asociado a cada uno. También, a través de la web, encontrarás mi email con el que podés contactarme y, si podés, ya que estamos, dale suscribir al podcast en la plataforma que lo estés escuchando. Continuemos entonces con más tips o consejos para resolver problemas complejos. Vamos por el tip número 3, si es que los queremos numerar. Y el tip número 3 nos dice: los problemas complejos es necesario abordarlos multidisciplinariamente y desde diferentes miradas. Claro, no puede haber voluntarismo. Se necesita incorporar equipos expertos y multidisciplinarios porque en el gran porcentaje de los casos este tipo de problemas abarcan más de una disciplina del conocimiento. En la convocatoria a expertos hay que considerar que se aboquen al contexto donde se desarrolla la experiencia, porque muchas veces nos vienen con soluciones copiadas de otros entornos que no son totalmente adaptables al nuestro. Si bien de toda experiencia se aprende, no todas las soluciones son iguales. Es muy interesante aprender de cómo se resolvió en tal o cual ciudad, pero después hay que adaptarlo a la nuestra si es que se puede. O quizás ese aprendizaje nos diga que hay que hacer algo totalmente distinto, totalmente diferente en este nuevo contexto. Aún así, sirve estudiar casos de otros lugares. No me quiero olvidar de decir que desde la gestión de gobierno es clave la elección de una estructura de gestión que permita coordinar la acción que nos estamos proponiendo. Equipos, roles, funciones, eso es clave. ¿Quién coordina? Por ejemplo, en el caso de la recolección diferenciada, de la que les hablaba, la separación y la recolección diferenciada, pudimos contar con el apoyo de instituciones internacionales y nacionales
que colaboraron con expertos y técnicos. Con ellos pudimos estudiar primero nuestros propios fracasos anteriores y diseñar luego un plan consistente basado en otros aprendizajes. Cuando anteriormente habíamos intentado hacerlo según una receta que nosotros mismos habíamos diseñado con pocos datos, pocos insumos, no nos fue bien. Recuerdo que equipamos el sistema de recolección que estaba destruido, no había camiones, contenedores, implementos, compramos todo eso, equipamos ese sistema de recolección y pretendimos que sin muchas acciones, más que un llamado a la responsabilidad de los vecinos, estos hagan separación en origen y nosotros desde el municipio hagamos recolección diferenciada. Por supuesto que no iba a resultar tan simple. Para el nuevo plan, para el nuevo proceso, se armó un gran equipo, un equipo de coordinación, con liderazgos claros, con roles, con funciones definidas y con este equipo de asesoramiento de expertos. Vamos por otro tip, el cuarto creo, ¿no? Bueno, el que venga. Y dice así: en los problemas técnicos sociales es vital el involucramiento de la sociedad. En los problemas técnicos sociales, claramente es vital que se involucre la sociedad. Y parece una obviedad, y lo es, pero no siempre se tiene en cuenta. Hay veces que por el apuro y la ansiedad para dar respuesta se tiende a obviar procesos de participación que pensamos que nos alargan los tiempos, y en realidad es todo lo contrario. Los tiempos que esa situación de participación lleve es una inversión de futuro que luego redunda en beneficios para el sistema. Y además hay un montón de herramientas técnicas que pueden utilizarse como mapas de actores, herramientas de decisión participativa, sistemas de escucha activa, un montón que algunos se los puedo aportar si me lo solicitan. En la web gustavogenuso.com tienen mi email y ahí me lo piden y yo les aporto lo que tengo de los casos que hemos hecho. En el caso práctico que estoy describiendo, el de la separación en origen y recolección diferenciada, se buscó la participación institucional de ciudadanos a través de organizaciones interesadas y de juntas vecinales, que es una asociación, un tipo de asociación que hay en mi ciudad. Todas esas interacciones sirvieron para mejorar el diseño y además darle viabilidad en su ejecución al proyecto. Participaron también activamente las cámaras empresariales, ya que un punto clave es la recolección diferenciada de los grandes productores, los comercios, las grandes empresas, y para eso se necesita un compromiso muy importante, individual de la empresa y colectivo de las asociaciones empresariales. También fue fundamental la participación de la Asociación de Recicladores, que son los que trabajaban, los que operan en la planta de disposición de clasificación y de separación, porque tenían mucho que aportar a la discusión y un rol fundamental en cuanto a la clasificación del residuo que les llegaba y a poder registrar los cambios que se iban dando en este proceso de mejora a medida que avanzaba el proceso. Contrariamente, pero muy contrariamente a lo que pudimos pensar que la participación traía retrasos, yo creo, estoy seguro, lo puedo demostrar que la participación aceleró el proceso. Siguiente tip: no hay que dar nada por sentado. Sí, no hay que dar nada por sentado. En problemas donde intervienen muchas variables, muchas veces se tiende a simplificar y aceptar que algunas se van a comportar de tal o cual manera. Sobre todo cuando se trata de problemas que involucren a diferentes grupos sociales. Para una cuestión técnica, puede haber una ecuación que define el comportamiento de tal o cual variable frente al movimiento de otras. Si sube la temperatura, aumenta la presión, esas cosas. Pero no se aplica esto a cuestiones que involucran a grupos sociales, a grupos humanos. Aprendí que no se puede hacer suposiciones porque están muy expuestas a no ser las correctas. Mire, le cuento. Cuando hablábamos de recolección diferenciada, si bien nuestro esquema implicó que hubiera una coordinación que estuvo en la Dirección de Gobierno Abierto, participaron varias áreas municipales que eran las necesarias para las diferentes acciones y las decisiones que había que tomar. En particular, tenía un rol central el área de recolección, con quienes descontábamos que nos iban a facilitar el programa, y usted sabe que no resultó tan así. Hubo que trabajar mucho con ellos para convencerlos de los cambios que había que realizar en la tarea, más allá de la necesaria capacitación, que eso ya estaba previsto, pero tuvimos que ir mucho más allá. Y por el contrario, habíamos dado por sentado que nos iba a resultar mucho más difícil con las juntas vecinales, y la verdad fue muy sencillo. Nos facilitaron enormemente la tarea. Se viene el siguiente tip, ya perdí la cuenta. El siguiente tip dice que es aconsejable empezar con pruebas pilotos que asienten el modelo de solución
y que se pueda trabajar en mejoras antes de escalar, ¿no? Hay que obtener realimentación. Cuando sea posible, no siempre se da, es importante ir caminando de a poco, hacer estas pruebas piloto, asentar el modelo, ajustarlo, probarlo en una escala menor. A esta escala menor es necesaria implementarle un sistema de recolección de datos muy minucioso que nos permita retroalimentar el aprendizaje, ¿no? Que nos vayan dando datos de cómo va resultando y poder eso ingresarlo a nuestra reflexión y poder mejorar todo lo que se está haciendo. Siempre hay que saber que los modelos pilotos o de prueba tendrán diferencias, y grandes a veces, con el modelo real. Pero esto se puede tener en cuenta. Si se tiene esto en cuenta y se busca entender esas diferencias, las pruebas pilotos pueden ser muy útiles y necesarias. En los problemas técnicos sociales, estas pruebas pilotos, además, pueden, en el caso de ser positivas, ir generando un círculo positivo de opinión, ¿no? Que los vecinos digan, esto salió bien, entonces podemos escalarlo. Por ejemplo, si volvemos a nuestro caso que le estábamos comentando de la separación en origen y recolección diferenciada, nosotros determinamos primero, como prueba piloto, 3 sectores geográficos socialmente diferentes para tener datos interpretables para un escalamiento. Esta prueba piloto nos permitía además empezar la capacitación y la consiguiente práctica de los diferentes equipos que participaban. Por un lado, se implementó el programa de promotores ambientales, un grupo de personas que capacitamos para que, yendo casa por casa, en primer lugar, puedan explicar cómo se debe separar para el sistema que estábamos implementando. Se aprendió muchísimo de este proceso. Pudimos mejorar toda la documentación, los flyers que llegaban a las casas, mejorar las redes con las cuales comunicábamos, y a partir de lo que recogieron estos promotores ambientales, pudimos programar el BOOT, un programa, un asistente digital que nos facilitó luego el escalamiento porque no podíamos ir con tantos promotores para toda la ciudad. También pudimos ajustar el sistema de recolección y entender los problemas que surgían. Y en el caso de los grandes productores, que ya les dije que era clave, elegimos un grupo pequeño de ellos, 10, de manera de establecer un diálogo permanente para aprender en forma muy consistente de esa problemática. El siguiente tip nos habla que de escalar o ampliar, pasar del piloto a la implementación general de solución, debe ser pensada estratégicamente. No siempre es la misma manera de pasar del piloto a la escala general. A veces hay que hacerlo por pasos, a veces hay que hacerlo de una. Hay que pensarlo estratégicamente en base a los datos que hayamos recogido. Hay que buscar las mejores condiciones de implementación para seguir haciendo círculos virtuosos. En consonancia con el punto anterior, el de hacer prueba piloto, es clave elegir las condiciones de implementación, tanto del piloto, que ya lo habíamos dicho, como del escalamiento posterior del proyecto. Cuanto más compleja la implementación, hay más posibilidades de errores y por lo tanto es fundamental simplificar lo más posible e ir creciendo en complejidad. Elegir el momento adecuado para el escalamiento también necesita de mucha paciencia y mucho estudio. En nuestro ejemplo de la recolección pasamos del piloto de recolección a un proyecto de escalas en pasos. Es decir, hacer todo a la vez era posible que nos hubiéramos equivocado, que nos hubiera traído una complejidad difícil de manejar. Entonces fuimos sumando progresivamente juntas vecinales que demandaban el servicio y estaban comprometidas de antemano antes de ir por aquellas que eran más indiferentes al tema. Lo mismo con los grandes productores. Fuimos sumando de a 10 que ya estaban convencidos y todo eso nos dio una escala manejable para ir amplificando cómo íbamos solucionando el problema. Y por último, les quiero decir algo que quizás tendríamos que haber empezado por este punto, pero es un punto importantísimo, que es hay que mostrar los resultados en forma transparente. Es muy conocida la frase gobernar es comunicar, usada mucho por los asesores políticos o comunicadores, y en este caso se aplica totalmente. Cuando los problemas tienen muchas aristas y un alto grado de profundidad, la comunicación debe estar presente desde el inicio como comunicación activa. No solo hay que decir lo que se está haciendo, sino también abrir canales virtuales y presenciales de opinión, teniendo muy aceitado el sistema de respuesta para que no se convierta en un como sí, hago que escucho, hago que respondo. No, hay que responder y hay que escuchar muy conscientemente. Tienen que ser canales de diálogo real. Por esto, en nuestro ejemplo, que nos veníamos refiriendo a que el área de gobierno abierto estaba muy presente, y fue por esto, porque el área de gobierno abierto y comunicación
tuvieron que trabajar juntos y tenían un rol central. La Dirección de Gobierno Abierto coordinó las acciones por la capacidad propia de estar permanentemente en interacción con las áreas municipales, con los vecinos y con sus organizaciones. O sea, cubría todos estos aspectos. Además, tenemos que tener la capacidad de poder analizar la información que vamos recibiendo. Y el Gobierno Abierto lo hacía muy bien, analizar la información y poder canalizar las respuestas. Se diseñó un sistema de datos para abastecer el sistema, de manera de poder informarlo y darle realimentación y anticiparnos a las dudas de los vecinos para poder, de alguna manera, estar a tono con todas las demandas que iban a venir. No siempre resultó bien, no se crea, nada es perfecto, pero todo es perfectible. Espero que le hayan servido todos estos consejos de resolución de problemas complejos. Es un tema duro, pesado, pero que se lo van a encontrar en la gestión. Cuando estén a cargo de un departamento ejecutivo de gobierno, seguramente me van a decir que todos los problemas tienen su dificultad, pero créanme que hay algunos que tienen un alto grado de complejidad, que son muy sofisticados, que van a necesitar de muchas herramientas, con lo que por eso espero haber contribuido en algo con estos tips. Y la próxima vez que enfrentes un problema que parece imposible, recordá esto: no todo se resuelve de un saque, pero cuando entendés que es un sistema, podés empezar a mover sus piezas. Aquí termina esta historia. Muchas gracias por escucharnos. En la descripción del episodio disponen del link a la página gustavogenuso.com, donde encontrarán información de gran utilidad, propuestas de formación y capacitación y muchos tips para gobernar. Hasta la próxima, y no se olvide que camino se hace al andar. Caminemos.